CAL TV del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Mi nombre es Eda Karen Céspedes Babilón y soy directora de Comunicaciones e Informática Jurídica. En esta oportunidad tenemos a un profesional muy importante y destacado, aunque él humildemente no le gusta que le digan que es destacado. Para mí no solamente es un profesional destacado, sino es un profesional que tiene una trayectoria a través de la experiencia jurídica de telecomunicaciones y su especialidad. Estamos presentando en este momento al doctor Juan Rivadeneira. Juancito, muy bienvenido a CAL TV. Gracias por la invitación, Karen. El doctor Juan Rivadeneira es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de regulación de telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Es becado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana y la Embajada de España para realizar estudios en la Corte Española de Arbitraje en Madrid. Actualmente es director de Asuntos Regulatorios de América Móvil Perú Claro y es presidente del Comité de Telecomunicaciones de AFIN. ¿Qué significa AFIN? Bueno, AFIN es la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, que como su nombre lo indica, tiene como propósito eso, promover el despliegue de infraestructuras en todo lo que pueden ser obras, digamos, APPs, concesiones, todo lo que signifique el desarrollo de infraestructura a nivel nacional, desde puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente empresas de comunicaciones. Muy interesante, muy interesante. También es miembro de la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ilustre Colegio de Abogados y, por supuesto, un excelente profesor universitario que ha escrito diferentes libros. El doctor Rivadeneira está aquí para hablarnos sobre el tema de solución de conflictos por Internet. ¿No es así, doctor? Dígame usted, doctor, ¿qué significa solución de conflictos por Internet? Bueno, básicamente estamos hablando de todas aquellas situaciones que surgen cuando dos sujetos, dos personas, tienen una relación jurídica, más allá del contenido exacto de esa relación jurídica, que se haya desarrollado dentro del mundo digital, dentro, por ejemplo, haciendo uso de una plataforma digital, y que genere algún tipo de divergencia, discrepancia, un conflicto, que sea percibido por las partes como un conflicto, que sea una situación jurídicamente relevante y que requiera de algún tipo de solución. Reconocida por ambas partes. Reconocida por ambas partes porque esencialmente el conflicto es una situación, digamos, por autonomacia subjetiva, ¿no? El conflicto le pertenece a las partes, es una relación bilateral, ¿no es cierto?, que es percibida como aquella situación de intereses contrapuestos y que requiere de una definición. Y es en esa definición donde entran a jugar estos que se llaman los mecanismos de solución de conflictos. Así es. El que conocemos normalmente es la instancia judicial. La instancia judicial es aquella ruta natural que siguen los justiciables, las personas, para debatir y resolver sus controversias. Pero existe también, reconocido por el ordenamiento legal, todo un conjunto de instituciones que son denominadas mecanismos alternativos de solución de conflictos, que también apuntan en esa misma línea, digamos, de solucionar el conflicto, de extinguir la controversia. Vamos por partes, doctor Rivadeneira. Usted acaba de decir de que se puede generar un conflicto por la vía digital y se puede solucionar también por la vía digital, pero puede ser al revés. Puede haberse generado el conflicto en la parte física y solucionarse en la vía digital, o haberse generado en la parte digital y solucionarse en la vía física. Sin duda, cuando hablamos de digamos, el entorno digital, estamos haciendo referencia a aquello que, digamos, está generando todo un conjunto de transacciones de comercio electrónico, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, y que precisamente como producto de ese desarrollo de esas transacciones pueden generar en algunos casos conflictos. Como también puede suceder en el mundo físico, ¿no? Claro. Hay operaciones de comercio físico, llamarlo así entre comillas, en contraposición al comercio electrónico, que también pueden generar conflictos. En ambos escenarios se va a presentar la misma situación. ¿Cómo resolvemos este conflicto? O lo llevamos al Poder Judicial o hacemos uso de un mecanismo alternativo de solución de conflictos, llámese conciliación, mediación, arbitraje, que son los típicos, o cualquier otro mecanismo atípico, ¿no? Ahí hago un stop, porque si nosotros vamos a solucionar un conflicto que se ha generado por un contrato electrónico, ambas partes tendrían que estar dentro de la jurisdicción
en este caso del Poder Judicial de Lima, ¿no? Porque estamos en Lima. Eso sería lo mejor, eso sería, hasta mi punto de vista, excelente, porque acá está la jurisdicción. Pero ¿qué pasa con esos problemas en el ejemplo de Amazon, ¿no? De usted hace un contrato, hace una compra, hay una situación económica, hay una situación de obligación de ambas partes y una de las partes no cumple. ¿Cómo sabemos nosotros qué jurisdicción corresponde a Amazon en este caso? Bueno, acá hay una cuestión bien importante, ¿no? Porque, digamos, y hay que reflexionar sobre varias cosas. Primero, el tema de la cognoscibilidad. ¿Cómo aquellos que intervienen en una operación de comercio electrónico, por ejemplo, en el caso de Amazon que usted está mencionando, conocen qué capacidad tienen para conocer y enterarse cuál va a ser la ley aplicable, claro, o la jurisdicción o el foro en el cual se va a resolver ese conflicto? Eso por un lado. Y por otro lado, la necesidad de establecer digamos, mecanismos que permitan a quienes contratan conocer precisamente ese tipo de cosas, qué ley se aplica y qué fuero. Por ejemplo, ¿cuántas personas, cuántos de aquellos que hacemos operaciones por Amazon conocemos que lo más probable es que si surge algún conflicto, la ley aplicable sea la de Luxemburgo? Sí, prácticamente nadie lo conoce. Porque nadie lee las letritas chiquitas. Porque no se leen las letritas chiquitas, porque hay términos y condiciones de uso. Lo mismo ante el uso de, digamos, las plataformas de las redes sociales. Probablemente muchísimos de nosotros accedamos a tener una cuenta en Instagram, en Twitter, en Facebook, habiendo asumido una serie de condiciones y de obligaciones que están claramente establecidas, pero que probablemente la gran mayoría no las lea, y que por ejemplo no saben también que si surge un conflicto, es muy probable que ese conflicto no se resuelva ni conforme a las leyes nacionales, ni en el Poder Judicial, ni en Lima, sino que vaya a ser resuelto aplicando las leyes de California, que ese es el caso típico, por ejemplo, de Facebook, claro, o de Instagram. Esto es, ¿no?, siempre y cuando el servidor de Facebook esté en California, ¿no? Claro, ahí lo que sucede es que entramos, digamos, a esta típica evaluación o valoración del derecho internacional privado, ¿no?, de lo que llaman los factores de conexión, ¿no? En una operación donde un contratante está fuera del país, en el país A, otro en el país B, y el contrato se ejecuta en Perú o el contrato se ejecuta en otro país, y no se sabe cuál es la ley aplicable, no se sabe dónde está el servidor, pueden haber conexiones entre servidores, ¿no? Puede haber una red y uno no sabe a quién demandar en este caso o cómo solucionar ese conflicto. Y usted acaba de agarrar un tema muy importante que son las redes sociales. Si bien es cierto, nosotros tenemos que saber que nosotros estamos haciendo un convenio, ¿no?, entre partes, en este caso Facebook o Instagram, con nosotros tenemos que leer qué condiciones, ¿no?, de obligación, porque lamentablemente el usuario no tiene ninguna obligación, sino más bien creo que pierde sus derechos, a pesar que Facebook ha hecho muchos cambios en la configuración para que las quejas de los conflictos los puedan solucionar. En su opinión, doctor, muchas de las personas creen de que porque ya demandaron una foto, una publicación, ya se soluciona el conflicto por Facebook. ¿Usted cree? ¿O son, porque estamos hablando de más de 80 millones de cibernautas en el mundo, cómo nosotros podemos estar seguros de que nuestro conflicto se solucionó? Bueno, como le digo, ahí hay también un tema que a mí me hace recordar muchísimo cuando uno revisa, digamos, la historia, digamos, de la evolución del derecho, cuando surge el derecho mercantil, ¿no? El derecho mercantil, si nosotros recordamos, surge como producto de lo que se llama la lex mercatoria, ¿no? Que es básicamente este conjunto de usos y costumbres de los mercaderes de la Edad Media, ¿no es cierto?, que va generando un conjunto de reglas, ¿no?, y que en su momento se decidió que sea así porque, estamos hablando de operaciones internacionales, y estamos hablando de la Edad Media, ¿no?, los mercaderes de la Edad Media que se trasladaban en grandes barcos, entonces ¿qué ley se aplica? Ahí no había ni código. Ahí ¿qué cosa teníamos? Teníamos probablemente el derecho romano justinianeo, que era un derecho un poco rígido. Teníamos el derecho alemán, que es un derecho muy formalista, y tenemos el derecho canónico, que per se el derecho canónico
no era muy, digamos, amigable con los actos de comercio. ¿no? Definitivamente no, porque tenía otra mentalidad, otra forma de ser. El derecho canónico nació por una religión, por una creencia. Básicamente, ¿no? Por eso. Entonces, en ese entorno de sistemas jurídicos, los mercaderes dicen, ¿qué hacemos? Y yo digo que me hace recordar mucho, porque en este momento estamos también frente a un boom de transacciones de comercio electrónico, donde probablemente hayan a veces vacíos y surja la necesidad de tener reglas uniformes. Por eso es que años más tarde la Comisión de las Naciones Unidas crea unas reglas uniformes para la compraventa internacional, que curiosamente, fíjate, Karen, curiosamente hay, digamos, proveedores de servicios digitales que se excluyen expresamente de esa convención de compraventa justamente internacional. Es que no les conviene, doctor. Porque no les el caso, por ejemplo, le digo, el caso de Amazon, el caso de AliExpress me parece que también es similar, donde ellos tienen cláusulas expresas donde establecen que no se aplica la convención de compraventa de mercadería internacional. Porque no les conviene. Y eso es si bien es cierto, es justamente el kit del asunto de cómo muchas personas desconfían de Internet, a pesar que vivimos en una era tecnológica y que realmente el Internet pues es parte de nuestras vidas, ¿no? Ya nosotros no hay día en que no utilicemos Internet. Hay un desconocimiento total de cómo manejar estos conflictos. Mencionó hace usted un momento los mecanismos alternativos como son la conciliación y el arbitraje, pero eso se daría en casos civiles. Claro, sin duda. Y un poco continuando lo que decía hace un momento, ¿no? Todo esto nos lleva a ¿qué? A que si hay una desconfianza por parte de los usuarios en entrar al mundo digital, al mundo del comercio electrónico, creo que en gran medida el sistema tiene la responsabilidad de generar instituciones y mecanismos que den esa confianza que esperan, digamos, los consumidores. Entonces, estamos hablando esencialmente de relaciones jurídicas, porque el hecho de que se generen en una plataforma digital no significa que deje de ser jurídica. Son relaciones 100% jurídicas que generan derechos y obligaciones en ambas partes. En algunas más derechos y en algunas más obligaciones, pero en unas más equidad, en otras menos equidad, pero se genera. Bueno, y en algunas inclusive, Karen, tú sabes que son prácticamente contratos por adhesión, que es un poco lo tomas o lo dejas. Es en estas condiciones que adquieres el servicio o no. Entonces, en esos casos estamos hablando, o en el caso, por ejemplo, de operaciones de comercio electrónico, de compra y venta de bienes o servicios, estamos hablando esencialmente de materias que son de libre disposición, es decir, son derechos patrimoniales de libre disposición. Claro. Y esos sí son susceptibles de ser sometidos a cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos libremente, sin necesidad de recurrir al Poder Judicial. ¿Y eso qué significa? Que podemos nosotros pactar las reglas del proceso, que podemos designar al tercero que va a resolver nuestra controversia, podemos designar a un tercero que sepa muchísimo de nuestra controversia, es decir, la especialización, un arbitraje o eventualmente un conciliador o un mediador que tenga conocimiento de la materia en la cual estamos involucrando, porque lo interesante de los mecanismos alternativos, lo que se llama técnicamente la heterocomposición no procesalizada en contraposición a lo que es digamos el proceso judicial, es que los terceros que intervienen, estos que hacen la heterocomposición, tienen la capacidad por decisión de las partes de ser terceros que conocen de la materia, ¿no? Que son expertos en comercio electrónico, que son expertos en internet, en derecho digital, en software, etcétera, etcétera. Y eso le da una ventaja muy importante respecto de los mecanismos, digamos, de heterocomposición procesalizada, donde podemos tener jueces muy probos, muy correctos, pero que probablemente no tienen el conocimiento suficiente del derecho, ¿no? Esa es una, pero permíteme, este tema es muy amplio, ¿no? Yo lo voy a citar en cualquier otra oportunidad, ¿no? Para abreviar un poco. En principio, la mayoría de los contratos electrónicos que se hacen por internet, por no decir todos, son por adhesión. Entonces, no hay que la parte no quiere. Si no quiere, no compra, se acabó, ¿no? En el caso que usted me está diciendo que podríamos recurrir a mecanismos alternativos, es porque ambas partes deciden hacer eso. Sí. Pero en la mayoría de los casos no sucede. Tendría que haber políticas de Estado para que los compradores surjan de acuerdo al vendedor, o sea, con unas cláusulas que sean conforme a
a la afirmación, a la aceptación de ambas partes. Sin duda, porque es parte de la legitimidad que a su vez genera confianza que todo el sistema va a tener que desarrollar en los próximos años, porque si no... Y volvemos a caer en lo mismo, políticas públicas. Políticas públicas, y permíteme, Karen, tal vez algo así, similar a lo que se ha hecho con el tema de protección de datos personales, ¿no? Donde tienes toda una corriente con una legislación europea que ya ha obligado a muchos proveedores eso es la palabra, ha obligado. O la otra corriente, digamos que es la corriente norteamericana, donde también se obliga, de repente, en una aproximación más light, más suave, versus la europea, que es un poquito más rígida, pero en los dos casos tienes tú políticas y reglas bastante claras a las cuales tienen que someterse los proveedores de los servicios o estos facilitadores en estas plataformas de comercio electrónico. Pero hay algo. En el caso de los conflictos en general, lo que en mi opinión, Karen, no es conveniente para la legitimidad y continuidad del sistema, es que estemos realizando una diversidad de transacciones, de operaciones comerciales día a día, sin conocer si hay un conflicto, qué ley se aplica y dónde se resuelve el conflicto. El desconocimiento. Y ahí tenemos una variedad tremenda. Así es. Se aplica a Illinois, se aplica a California, se aplica a Luxemburgo, y dependiendo de la plataforma de la cual estemos hablando, vamos a estar hablando de distintas leyes, distintos países, menos el propio, ¿no? Ahora, hay casos en que sí uno va a ver, pues, que en las condiciones y en los términos de uso se reconoce la jurisdicción nacional. Dependiendo también... Sí, hay convenios. Fíjese usted, hay una cosa bien interesante, Karen. Hace poco, Indecopi ha hecho 2 anuncios que van un poco en esta línea. Por ejemplo, Indecopi, me parece que ha sido la semana pasada, ha anunciado la implementación de una, no sé si lo quiere plantear como una aplicación o como un sistema, pero como una figura de conciliación, ¿no es cierto?, virtual. Es decir, surgido un conflicto en el mundo analógico, ya no estamos hablando de una operación, digamos, de comercio electrónico, surgido un conflicto en el mundo analógico, cualquiera que este fuese, una relación con el arrendatario, una compraventa normal, etcétera, etcétera, o una relación de consumo, que está dentro de la competencia Indecopi, en una relación de consumo, ambas partes pueden conciliar haciendo uso de esta plataforma virtual. Es decir, ya no recurro a un conciliador físico, a un centro, sino a un conciliador, entre paréntesis, virtual, digamos, ¿no? Donde lo que se produce es, en verdad, una interacción física, pero que se materializa en el mundo digital. A través de las tecnologías. A través de la tecnología de información. Y lo otro que también resulta interesante, que lo ha anunciado Indecopi, que lo está trabajando, es el establecimiento a través de convenios con entidades internacionales de mecanismos de solución de controversia para operaciones de comercio electrónico. Porque ya ha tenido algunos casos, o si hay referencia a algunos casos, de proveedores de servicio que no domicilian en el país. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? ¿Cómo es que se hace? ¿No? Claro, y otra vez entramos en lo que conversamos al comienzo, y en la misma rueda. El foro, la ley aplicable, la ley del domicilio, qué jurisdicción, qué país, qué servidor. Correcto. Y siempre es una rueda. Bueno, doctor Rivadeneira, realmente ha sido un gusto. Esto tiene para más. Queda pendiente una próxima invitación. Ya usted sabe que CalTV está siempre a sus órdenes. Este es un canal más que todo académico, jurídico, tecnológico, y siempre uniendo al derecho con las tecnologías y la ciencia, ¿no?, que es el mundo en que vivimos. Me agradaría mucho que se dirija usted a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, y darle unas palabras, por favor. Bueno, básicamente a agradecer a la doctora Karen Céspedes por la gentil invitación que me ha formulado. Creo que el trabajo y el rol y la función que desempeña la comisión que tú presides, Karen, es muy importante, y dentro de esa función, digamos, la beta de difusión de información es esencial. Por eso es que yo reitero el agradecimiento, Karen, y quedo a tus órdenes para, como ya lo sabes, para continuar con el trabajo. Sí. Muchísimas gracias, doctor Rivadeneira. Bueno, como ustedes ya saben, siempre caemos en lo que es la concientización digital, que es nuestra bandera, es nuestro trabajo, es una labor social, una labor que nace del corazón, siempre para ustedes, señores agremiados, y toda la sociedad. Hasta próximamente estaremos comunicándonos con ustedes.